Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 4 de octubre les saluda Wendy Monterrosa. Los informes de Transparencia Internacional señalan que El Salvador avanza poco en materia de corrupción. En sus últimos informes sobre el índice de percepción de la corrupción en nuestro país, la población percibe que el problema va a peor y que se hace poco para combatirlo. La realidad, sin embargo, pudiera decirnos otra cosa, a juzgar por los avances en la persecución y condena de renombrados exfuncionarios en los últimos días, a pesar de retrocesos en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y su área de probidad. El gobierno y la Organización de Estados Americanos firmaron un acuerdo para establecer una comisión especial para combatir la corrupción. Recientemente vino al país una comitiva de la ONU para explorar el apoyo que daría en la instalación de esta instancia. Si bien es clave que el país cuente con mecanismos para combatir la corrupción, surgen varias interrogantes. ¿Qué tanta fuerza tendrá un organismo que no pasa por el filtro de la Asamblea Legislativa? ¿Gozará de independencia para realizar las investigaciones una institución anexa al Ejecutivo? De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar sobre los esfuerzos que se hacen en materia de corrupción y cómo va a funcionar esta instancia internacional contra la corrupción. Tenemos en Skype al diputado, al congresista Jean-Paul Brière, para hacer una conversación sobre esto, porque Guatemala, por supuesto, tiene un ejercicio bastante interesante sobre la instalación de esta comisión por 11 años. Diputado, buenos días. Gracias por tomar el enlace. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, diputado. Esta comisión estuvo en su país, en Guatemala, por 11 años y ha dado pues varios resultados. Me gustaría comenzar por acá. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos que la CICIG en Guatemala dio como resultado y aquellos ejemplos que nosotros como país, El Salvador, que estamos ahorita en el inicio de una instalación de una comisión contra la corrupción, podríamos retomar del país vecino? Bueno, sí, CICIG precisamente en Guatemala estuvo 12 años. Yo oía un poco la introducción que tú dabas. En Guatemala se vivía una situación muy similar en el tema de corrupción, en el tema de cooptación del Estado, y precisamente en ese momento el Estado de Guatemala le solicita a Naciones Unidas la instalación de una comisión que venga a desarticular estos cuerpos clandestinos de aparatos de seguridad que existían en Guatemala de una manera paralela a lo que son los poderes del Estado. Se instala en el 2007 la comisión en Guatemala y empezamos un proceso de fortalecimiento de leyes. Cabe resaltar que nuestra legislación sí contempla que todo convenio o acuerdo internacional tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces, en esa ocasión, en 2007, sí pasa por una ratificación en el Congreso para que se convierta en un decreto ley y le dé la fuerza y la validez para que la CICIG ya entre de una manera completa en Guatemala. Se hacen aproximadamente, yo en ese momento no era legislador, pero se hacen aproximadamente 8 o 9 leyes que son las que actualmente utiliza la Comisión y el Ministerio Público para poder hacer estas persecuciones de estas estructuras paralelas que existían al Estado, como la de escuchas telefónicas. Fue muy importante porque muchos de los casos se dieron a raíz de las escuchas telefónicas. Empezamos un buen proceso, la CICIG pasaron 3 comisionados y se empieza a ver un resultado ya concreto, ya con la venida del comisionado Iván Velázquez, que fue el último comisionado de la CICIG, que la dirige casi por 5 años. Te soy sincero, las partes positivas fueron bastantes. Ustedes sabrán que tenemos a expresidentes cumpliendo condena, la ex vicepresidenta cumpliendo condena, varios ministros, varios secretarios, incluso tristemente también varios diputados que habían estado en algún tipo de ilícito. Hay más o menos 400 personas que fueron imputadas por la comisión. Diputado, usted en anteriores ocasiones ha dicho que Guatemala necesita unos 10 a 20 años más del trabajo de la CICIG en este país.
¿Qué país o qué Guatemala tienen ahora, luego de la ejecución de esta instancia por un poco más de una década? Bueno, sí, nosotros también en los últimos encuestas del índice de corrupción, Guatemala actualmente salió con 73% de la población cree que la corrupción sigue en Guatemala. Entonces yo creo que el trabajo de la comisión, la CICIG no se fue de Guatemala por haber hecho un mal trabajo, al contrario, se fue de Guatemala por haber hecho un excelente trabajo, y obviamente esas estructuras criminales de alguna manera pues iban a reaccionar y hacer un contrapeso, una contraparte para que la CICIG no siga sus investigaciones. Y al final del día pues sabemos que el presidente Jimmy Morales, lo que el convenio establecía es que él con un año de anticipación no podía renovar la extensión de la CICIG por 2 años más, y eso fue lo que hizo el año pasado, y lamentablemente el 3 de septiembre de este año pues salió la CICIG de Guatemala. Luego de este tiempo, ¿se puede decir que se ha fortalecido la institucionalidad de Guatemala? No, por supuesto, y creo que uno de los temas que cabe resaltar es también la población. La población Guatemala no es la misma de hace 10, 12 años, cuando nosotros sabíamos lo que existía, pero ya cuando tú lo ves, cuando ya ves condenas, cuando ya ves pruebas, cuando ya ves todo lo que está sucediendo, ya te das cuenta que Guatemala sí está viviendo una situación muy delicada y muy compleja en el tema de corrupción. A ver, ¿cuáles son los elementos que a su juicio no deben de faltar en la instalación o en el, digamos, lo que compone una instancia como tal, como una comisión internacional? ¿Qué no debe faltar a su juicio para que esta instancia sea fuerte e independiente? Precisamente tú lo dices, es independiente. Eso creo que fue lo que le vino a dar ese toque de fortalecimiento a la comisión, que fuera independiente, que tuviera el apoyo de Naciones Unidas. Cabe resaltar que con el apoyo de Naciones Unidas muchos donantes colaboraron para que la CICIG funcionara. Sabemos que Suecia el año pasado aportó $9 millones, que en los últimos años se convirtió en el donante más importante de CICIG. Entonces, el tema más importante creo que debe ser la independencia de una instancia internacional. Diputado, en nuestro país hasta el momento o hasta lo que conocemos se habla de una comisión internacional anexa al Ejecutivo, es decir, no pasaría por el filtro ni el aval de la Asamblea Legislativa. Se ha solicitado el apoyo de la Organización de Estados Americanos y también el apoyo de la ONU. 2 preguntas. ¿Podría funcionar una comisión con el apoyo de 2 organismos internacionales? Y 2, una comisión que esté anexa a la presidencia, al Ejecutivo, ¿qué tantas facultades tendría para ser independiente y para investigar con mayor fuerza casos de corrupción? Mira, no sé cómo funciona la legislación de ustedes, pero me imagino que puede ser muy similar, que todo convenio o acuerdo internacional debe pasar por la Asamblea. Me imagino que sí lo tienen que hacer. Perdón, tal vez tú me podrías contestar porque eso sí lo desconozco. Que funcione con 2 instancias internacionales, pues puede ser positivo. Yo lo que recomendaría es que sí fuera de una manera independiente y que no estuviera suscrito a ninguno de los 3 poderes del Estado. En este caso, la CICIG lo que hacía era coadyuvaba con el Ministerio Público de Guatemala, ayudaba al Ministerio Público, y al final del día los que terminaban con todas las investigaciones y con las imputaciones como el ente investigador de Guatemala, pues era el Ministerio Público. Ustedes creo que tienen una fiscalía similar también en El Salvador. Perfecto, diputado. Le agradezco mucho por habernos tomado este enlace y por la información que nos ha brindado esta mañana sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad y el ejemplo que tienen ustedes en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, era el diputado Jean-Paul Brière de Guatemala. Y bueno, doy la bienvenida porque tenemos un panel para seguir analizando este tema esta mañana, y me acompaña en el estudio tenemos a Zenia Hernández de la Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos, Claudia Ortiz, ella es coordinadora del programa Ciudadanía y Desarrollo de FUNDE, y Roberto Rivera Ocampo, analista. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Wendy? Mucho gusto. Muy buenos días a toda la audiencia de República en esta mañana de viernes. Roberto, ¿cómo está? Hola, Wendy, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Zenia, ¿qué tal? Bienvenida. Un gusto, gracias por la invitación. Bien, ya veíamos lo que nos comentaba el diputado, el análisis que hace sobre el ejercicio que tuvo Guatemala, estos 12 años prácticamente de la instalación de una comisión contra la impunidad. Y hasta el momento lo que hemos conocido en nuestro país, lo último es que ha venido una misión de la ONU, una misión exploratoria para evaluar la posibilidad de apoyar
a las ICIES en El Salvador. ¿Cómo ven esto? ¿Le da más confianza? ¿Realmente goza de más confianza o gozará de más confianza una instalación que tenga el apoyo de la ONU, Claudia? Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que las ICIES o la sola posibilidad de que exista una ICIES es una oportunidad importante para nuestro país. Es una oportunidad como lo vivió Guatemala de fortalecer el sistema de justicia y de superar retos tan importantes o de avanzar de manera contundente en retos tan importantes como la corrupción y la impunidad. Eso significa que tiene que ser una apuesta para resultados a largo plazo. El tema de la independencia ya se dijo que es clave y definitivamente el rol que Naciones Unidas podría jugar es bastante fundamental, porque tenés un foro internacional que tiene la más amplia representación de los estados en el mundo y tiene muchísima experiencia acompañando este tipo de misiones. Naciones Unidas te da garantía de neutralidad, te da garantía de independencia, te da garantía también de mayores controles y de una función más profesional o un ejercicio más profesional de este tipo de roles. Naciones Unidas se cuida mucho también de no contaminar sus misiones con o mecanismos como una CICIG o una CICIES con influencias indebidas del país, de la región. OEA tiene una experiencia importante en Honduras también, pero al ser un foro más cercano a nosotros, más regional, también es más poroso a influencias políticas que no deberían suceder en este tipo de mecanismo. Entonces creo que uno de los requisitos más importantes para que una CICIES tenga independencia y tengamos una CICIES como debe ser, que nos permita tener los resultados que queremos que tenga en el sistema de justicia de El Salvador, requiere que tenga apoyo internacional, ojalá de Naciones Unidas, porque nos da mayores garantías de esto, y también que la forma de aprobación, como ya lo mencionó el congresista Brier, sea a través de una ratificación de tratado internacional. ¿Se puede combinar, funcionalmente podría ser factible combinar el apoyo de la Organización de Estados Americanos con la ONU en una comisión como tal? Yo creo que no hay incompatibilidad. Yo creo que lo que hemos conocido y lo que se rumora es que habrían como funciones bien distintas para cada una de los organismos internacionales que estarían apoyando. Quizás más la OEA en el apoyo a la parte más técnica de formación, etcétera, y las Naciones Unidas más en el apoyo incluso a la querella. Pero antes de avanzar en eso, a mí me gustaría como recapitular un poquito cómo llegamos a pedir una CICIES, porque si se recuerdan, hace como un par de años sí teníamos creo yo, un contexto diferente en el sentido de que la sección de probidad tenía casos en investigación que nos hacían pensar que pues probablemente no necesitábamos un apoyo extranjero. La Sala de lo Constitucional también era otra y parecía que la lucha contra la corrupción pues íbamos avanzando a un buen ritmo. Eso paró hace más o menos un año. Incluso yo al inicio pues no tenía una opinión favorable para las CICIES, precisamente porque creía que las instituciones salvadoreñas sí podían hacerlo. Y la muestra está que sí se pudo durante un tiempo. Ahora, de un momento a otro el contexto cambia, se elige a un fiscal que a mi gusto tiene una dependencia, no una dependencia, sino una vinculación partidaria, ¿verdad? Y entonces ahí las cosas empiezan a tornarse con otro color, es decir, ya no genera la suficiente confianza en esa institución, digamos, el hecho de que el fiscal, que es la Fiscalía es la institución encargada de la persecución, de la investigación del delito, y al tener a alguien vinculado a un partido político y que encima nombra a un fiscal adjunto que también está cuestionado por haber andado en aviones de un empresario que ahora es prófugo, entonces la cosa cambia y ahora los casos que hemos visto que han sido judicializados, casos de corrupción como el expresidente Saca,
que a medida que va avanzando el proceso, a medida que él va confesando, se le va reduciendo la pena. Entonces vos decís, bueno, aquí o viene alguien de fuera a ayudarnos a poner un poco de orden, de fortalecer las instituciones, o esto no va a caminar. Ahora, yo sí creo que hay condiciones mínimas, como tú le preguntabas al diputado guatemalteco, que deben cumplirse, y una de ellas es que tenga un plazo, ¿verdad? Un plazo establecido, definido, sí. Un plazo definido, que para mí deberían de ser 10 años, ¿verdad? Es decir, este mandato y del próximo presidente. En el caso de Guatemala, el diputado decía, bueno, estuvo 12 años y se necesitan unos 10 a 20 años más. Sí, pero yo creo que quizás porque no se previó, digamos, desde el inicio como un proceso de fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo de la ciudadanía. Y ahí me refiero a que la sociedad civil tiene que jugar un papel importante, sobre todo porque al final del camino, quienes hacen funcionar las instituciones, ya vimos que no son los políticos, son los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que usar las instituciones y tienen que tener confianza. Entonces, ahí es donde creo yo que está el mejor indicador si la CICIES funcionó o no. Senia, partiendo de lo que dice Roberto, a su juicio y de acuerdo a las condiciones que tiene el país y las opiniones que hay algunas a favor y otras en contra sobre la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, ¿es necesario, tal cual están funcionando las instancias, me refiero a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República en concreto? Bueno, justamente como Roberto lo mencionaba y estoy muy de acuerdo con él, es necesario actualmente. Hemos visto que la práctica de la corrupción en El Salvador ha sido más sistematizada con los últimos casos que se han arrojado y que justamente devienen de solicitudes de acceso a información de ciudadanos. Esto no fue la investigación en los enriquecimientos de diversos funcionarios, no devino de la sección misma de probidad, no fue a iniciativa propia de la sección de probidad, es por una presión que se ejerció desde la ciudadanía. Eso es importante verlo. Entonces, si vemos que hay falta de voluntad de las mismas instituciones por combatir la corrupción, por investigar, por tratar de transparentar, que sus funcionarios verdaderamente ejerzan un servicio íntegro, transparente, ético, pues es necesario definitivamente fortalecer las instituciones. Y es que la CICIG, quizás a la ciudadanía salvadoreña lo que más le ha hecho meollo, le ha quedado y le ha calado, y por qué también la exige, es porque ha visto los resultados, pero ha visto los resultados últimos positivos de la CICIG en Guatemala. Pero hay que ver que al momento de instalación hay todo un proceso para que se pueda instalar, para que pueda investigar. Instalada la CICIG o en su momento cuando ya estuviera, no significa que en un mes va a dar los resultados que hemos visto en Guatemala. El fin principal de una comisión de este tipo es fortalecer la institucionalidad. Si no, nos puede llegar a pasar que después de 15, 20 años después, la institucionalidad va a seguir siendo débil. Y lo que queremos es dejar capacidades verdaderamente instaladas, pero uno de los grandes problemas en este país es la falta de voluntad política, de poder investigar y hacer las cosas de manera íntegra y ética. Si eso no lo logramos, si no logramos también que una comisión venga a destapar toda la corrupción que por años hemos tenido, y no hay que atribuirlo únicamente a un solo partido, o sea, hay que hacerlo ver, es todo aquel que ha llegado a la función pública, se ha enriquecido, ha hecho mal uso de los fondos públicos, de su autoridad en general, pero esto está siendo evidenciado por diversos casos, por diversas investigaciones. Pero una sección de probidad que dejó de investigar, dejó de indagar más profundamente en muchos de los funcionarios y exfuncionarios. Y hay que ver eso, ¿cuántos casos están dando? Bueno, pueden decir que por falta de personal y de capacidades. ¿Qué ha hecho hasta este momento la Corte Suprema de Justicia para fortalecer una sección que había dado resultados, o por lo menos empezó a dar resultados? ¿Qué ha pasado con la misma Fiscalía General de la República, que es quien tiene la acción penal para investigar más allá únicamente de lo que la sección de probidad pueda dar? ¿Qué ha hecho un tribunal de ética? Que hasta el momento
no vigila y no ejerce las funciones que debería de ejercer para someter o sancionar a aquellos funcionarios, y no únicamente de segundo o de menor grado, sino altos funcionarios que están mal utilizando la autoridad que tienen. Entonces, ¿es necesaria hoy en día? Sí. Creo que muchos que en su momento pensábamos que no, creo que hoy lo vemos más necesario, cumpliendo requisitos de una comisión, no de otro tipo de institución. Vamos a hablar de eso más adelante, tenemos que hacer una pausa, pero les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe y nos haga sus comentarios o preguntas del tema que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esta mañana son las 6:58 conversando sobre cómo funcionaría una comisión internacional contra la corrupción en el país luego de que el presidente Nayib Bukele anunciase el lanzamiento de esta comisión y el apoyo que ha dado la Organización de Estados Americanos, OEA. Vamos a ver. La Constitución en ningún lugar dice que el Ejecutivo no puede crear unas CICIG. Además, hemos suscrito este documento entre la Secretaría General de la OEA. Es un convenio robusto, tiene un marco de acción de este tamaño. La OEA no tiene ninguna capacidad ni potestad de control. Lo que se está conformando es una comisión para un trabajo de cooperación y por lo tanto los criterios de selección de los casos también son técnicos, que como ustedes entenderán, no podemos hacer públicos, no podemos anticiparle a los corruptos que los vamos a investigar. Bien, ahí teníamos declaraciones del presidente Nayib Bukele, donde dice un punto que me gustaría analizarlo. No dice en ningún punto de la Constitución, dice él, que no se pueda crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué dice la Constitución en específico cuando el Ejecutivo firma acuerdos con organismos internacionales? Estamos ante un juego de palabras que es importante desentrañar lo que significa. El presidente tiene razón cuando dice que la Constitución no le impide esto, pero momento, tenemos un Estado donde hay división de roles, división de poderes. Justamente al Ejecutivo le corresponde hacer la dirección de las relaciones internacionales. Entonces, el presidente tiene razón cuando dice que a él le corresponde solicitarla, ¿verdad? Hacer la petición formal, y esto ya se hizo. Y muy bien, ya se hizo la solicitud a ONU y a OEA y en ese proceso nos encontramos actualmente. También le corresponde suscribir tratados internacionales. Excelente. Es decir, luego de la solicitud de las misiones exploratorias que han venido al país, especialmente de Naciones Unidas, que está actualmente en el país haciendo esta labor de indagar un poco las condiciones para unas CICIG, pues luego viene el proceso de negociación de un tratado. Ahora, la cuestión es que depende de la solidez que le queramos dar a estas CICIG, así va a ser el mandato y así va a ser también el instrumento con el cual se va a establecer ese mandato. Si fuese, ahorita lo que tenemos es una CICIG light, una CICIG que no tiene muchos dientes, que no tiene mucho alcance. El presidente mismo ha dicho que es necesario fortalecerla. No lo ha dicho una vez, lo ha dicho muchas veces en Naciones Unidas, en conferencias de prensa, en Casa Presidencial. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no permitir que la CICIG ya nazca fortalecida y no irle dando vitaminas en el proceso, sino que de la noche a la mañana. ¿Por qué no lo hacemos directamente el proceso tal cual lo han realizado nuestros vecinos de Honduras y Guatemala? Un convenio internacional, un tratado internacional suscrito por el Ejecutivo, pero según el proceso de formación de ley, pasa a ratificación de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué es importante la ratificación de la Asamblea Legislativa? Porque el presidente no tiene las facultades de perseguir delitos ni de juzgar
aunque él diga lo que él quiera decir, ¿verdad? O sea, lo que él diga en Twitter de que vamos a traer a Funes o que vamos a juzgar a no sé quién, que el caso siguiente va a ser este, pero él tiene unas facultades limitadas y la realidad es que esas facultades no las puede sobrepasar. Ahora bien, ¿quién sí tiene facultades de perseguir penalmente delitos, de investigar penalmente redes de corrupción y tal? ¿Y quién tiene la facultad de juzgar? Pues la Fiscalía General de la República y el órgano judicial respectivamente. Para que estas instituciones estén vinculadas o estén obligadas a colaborar con unas CICIES, tiene que haber un instrumento legal que tenga el rango de ley de la República o que un tratado se ratifique. Entonces, el camino para que sea una CICIES fuerte e independiente, que no dependa de la voluntad nada más de una persona o de un político, sino que dependa de la voluntad de un Estado que en el uso de su soberanía decide solicitar el apoyo a un organismo internacional para que pueda apoyar y puedan compartir algunas facultades. Entonces, creo que hasta hoy, pues con la OEA se tiene algunos entendimientos, diría yo, porque son convenios entre el Ejecutivo y la Secretaría General de la OEA, un convenio de inmunidades, ¿verdad?, y de privilegios, y una voluntad política expresada de investigar al interior del Ejecutivo, que es lo que ha sucedido en algunos casos, que el presidente ha dicho cuáles van a ser. Ahora bien, en Guatemala la historia fue diferente, ¿verdad? Hubo la Fiscalía de Guatemala y la CICIG hicieron un análisis de cuáles deberían ser las prioridades en el largo plazo de los casos más importantes en los cuales invertir los recursos para investigar. Entonces es un análisis diferente que no responde a la popularidad de encuestas, por ejemplo, sino a lo que el país necesita. Roberto, ¿coincidís con lo que dice Claudia? Es decir, las facultades o las pocas facultades que tendría una instancia como esta al ser un apéndice de presidencia del Ejecutivo y no pasar por la Asamblea Legislativa, porque aquí es importante también, si ya va a comenzar a funcionar una comisión como tal, qué tipo de fuerza va a tener y qué tipo de casos se van a investigar, que son los que al final le competen solamente prácticamente al Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, yo dos cosas o tres. La primera es que en la administración pública uno solo puede hacer lo que la ley le manda. Es decir, no tiene que decir explícitamente se le prohíbe al presidente o se le autoriza al presidente a crear una comisión internacional. Es decir, lo que no está en la ley, el funcionario público no lo puede hacer. Esto por aquello que decía el presidente, que no hay nada que le prohíba a él no crear una CICIES. Segundo punto, creo que dos cosas con el tema de la legitimidad que le podría dar pasar por la Asamblea la aprobación de la CICIES. Uno es que yo creo que a pesar de todo y a pesar del rifirrafe que se tiene todos los días con la Asamblea, a pesar de eso tiene un contexto favorable para ahorita mandar la CICIES a aprobación de la Asamblea. Porque la presión que tienen los diputados de la ciudadanía y además del mismo presidente, ¿verdad?, que les dice todos los días, aprieten el botón, creo que sería un buen contexto ahí hay una correlación para que se lo aprueben. ¿Qué pasa si no la pasa por la Asamblea? El problema es que, va a tener unas facultades limitadas, ¿verdad?, para todo lo que necesita el país en cuanto a persecución del delito, investigación, pero además está sujeto a un mandato que va a durar 5 años. Bueno, va a ser más reducido porque de aquí a que la instale pueden pasar un año, año y medio. En el 2024 termina el mandato del actual presidente. ¿Y qué pasa si el siguiente no la quiere? Yo podría decir... así como las secretarías que... Sí, puede ser que lo primero que diga es, no, sí, es a la calle. Entonces, perdemos nuevamente la oportunidad de un proceso de fortalecimiento y de investigación más profunda del delito. Entonces, yo creo que el presidente ahorita tiene una gran oportunidad
que no debería desperdiciarla, pero además creo que a la par, independientemente de que haya o no haya CICIES, hay temas relevantes que van a contribuir al combate a la corrupción y que la CICIES podrá, digamos, ser un complemento perfecto, pero si aquí no se empieza un fortalecimiento, digamos, de los sistemas de control, ¿verdad?, que no han funcionado, porque aquí han desaparecido cientos de millones de dólares en las narices de la Corte de Cuentas, del sistema financiero, etcétera. Y otro tema que debe llevarse a la par y que fue tema de campaña, incluso está en el Plan Cuscatlán, es el tema de la función pública. Eso es como, digamos, un gran germen de corrupción, ¿verdad?, donde no hay meritocracia, la gente que llega no está preparada para el cargo, llega porque debe favores, y ahí empieza, digamos, esa bola de nieve que si no se para, aquí puede venir las CICIES y estar enjuiciando, pero, digamos, esos procesos... De hecho, hay un proyecto de función pública, pero hasta el momento no ha caminado. Eso lleva ahí décadas. Sí, mucho tiempo. A propósito de lo que decís, Roberto, me gustaría que viéramos declaraciones de Hugo Barrera en este espacio que las dio hace algunos días y que tiene que ver con lo que precisamente decías, la armonización que debe existir entre el Ejecutivo y los demás órganos del Estado. Es en donde el presidente está en la obligación de armonizar entre todos los demás organismos del Estado su actuación y buscar ese apoyo mediante la plática que logre esa armonía. Vamos a ver también las declaraciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier esfuerzo que vaya orientado al combate de la corrupción en el país es buena. Todo debe hacerse dentro del marco legal. Serán la ciudadanía en general la que, si estima que hay algún problema de constitucionalidad, pues planteen las respectivas quejas o denuncias. Sus valoraciones sobre la armonización o el trabajo en conjunto que debe existir entre el Ejecutivo y los demás órganos del Estado con la instalación de una comisión como tal, porque hasta el momento lo que se ha conocido es una CICIES que estaría pues adscrita al Ejecutivo, pero no se sabe cómo se van a escoger los casos, qué criterios o qué parámetros se van a establecer para escoger qué tipo de casos a investigar cuando ya se vayan conociendo, porque estamos hablando y todos coincidimos que es un proceso bastante largo, ¿no? Mira, yo creo que la primera pregunta que debería de plantearse los asesores técnicos y el mismo presidente en su discurso es qué tipo de comisión es la que realmente se quiere. Porque puede que publicitariamente delante de medios públicos y frente a la misma población esté hablando de unas CICIES, pero adscrita a la presidencia definitivamente lo que menos es una comisión internacional contra la impunidad. Si no vemos los requisitos mínimos que tienen este tipo de comisiones, va a ser todo menos una comisión internacional contra la impunidad, del por qué sale el nombre CICIES, Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador. Si no, Roberto y Claudia han mencionado cómo debería de ser todo el proceso para que pueda funcionar de una manera que verdaderamente venga a dar solidez y a fortalecer la institucionalidad. Y a partir de eso, entonces podemos establecer también cuál es el tipo de mandato que debería de tener. Por ejemplo, la CICIG de Guatemala, que en su página está toda la información acerca de esta comisión, y es algo que también quiero detenerme un poco, porque nosotros en el país hemos carecido de cualquier tipo de acceso a información y publicidad, y no me refiero a simplemente que salga en todos los medios, sino que a que sea público, de acceso de cualquier persona que quiera analizar qué es lo que se está pretendiendo hacer, cuál es el convenio que de repente firmó o instaló, más que instalar es que llevó a cabo con la misma OEA, cuáles son las conversaciones que está teniendo con la ONU. Si no conocemos desde su origen cuáles son las conversaciones, las discusiones que se están teniendo, cuando llega a instalarse puede ser todo menos una comisión internacional contra la impunidad. Y eso va a llevar más reveses porque en lugar de luchar y hacer frente contra la corrupción por años para dejar fortalecida la institucionalidad, simplemente va a ser
una dependencia más de la presidencia que puede carecer todo de independencia y simplemente pueda llevar a lo que el presidente diga. Lo dijo el diputado de Guatemala, y una de las fortalezas grandes que ha tenido la CICIG de Guatemala es independencia. Y eso es una de las cosas que como sociedad civil podemos querer, como ciudadanía deberíamos de estar demandando. Si se nos está diciendo, se va a instalar una CICIG, se va a instalar este tipo de comisión. Ahí podría en el mismo mandato establecerse cuál es el alcance que va a tener de trabajo, cómo se van a priorizar los casos que se van a investigar. Tenemos unas leyes que también pueden tener que adaptarse, cuáles son las reformas necesarias que se van a necesitar para que el funcionamiento de esta comisión verdaderamente venga a combatir la corrupción del cual nos hace tanto daño a la ciudadanía. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Regresamos, no nos cambie. Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis sobre la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, una especie de CICIG que funcionaría en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Bien, el presidente Nayib Bukele desde campaña presidencial habló de la instalación de esta comisión. Se ha anunciado ya el apoyo de la Organización de Estados Americanos y también una misión de la ONU ha venido al país para explorar la posibilidad de dar un soporte a esta comisión, pero hay varios puntos que a mí me llaman bastante la atención cuando el presidente y cuando el gobierno decide poner como prioridad una comisión para investigar la corrupción, pero hay otros aspectos que me gustaría que ustedes los analizaran. Por ejemplo, cómo un gobierno que tiene prioridad de investigar la corrupción, buena parte de sus funcionarios no presentaron en tiempo los informes de probidad. Vemos también la eliminación de la Secretaría de Transparencia, más allá cómo haya funcionado, si fue buena o fue mala, se elimina la Secretaría de Transparencia, que es la encargada, lógicamente, o era la encargada de llevar transparencia y acceso a la información pública. Y en el presupuesto para el próximo año, 2020, disminuye en $100,000 el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo se explica esto, Claudia? No sé cómo se explica, o sea, no tiene sentido realmente. Yo creo que el tema del presupuesto es importante. El presupuesto es el reflejo de aquellas áreas del Estado y de la política pública donde hay voluntad de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, justamente cuando tú quieres ahogar algo, lo dejas sin recursos. Esa es una estrategia de cajón, digamos. Entonces, también el tema de que a la Fiscalía no se le ha reforzado o no se le ha dado el refuerzo presupuestario que requiere, el tema de que la Secretaría de Transparencia fue eliminada pero no tuvo una sustitución, o sea, actualmente no vemos en el Ejecutivo un funcionario determinado, más allá de este proceso de CICIG que está en proceso, pues esperaríamos que también exista, tal vez es muy temprano para decirlo, pero esperamos que por lo menos antes de que el año finalice, sería interesante que el Ejecutivo pudiese nombrar o definir algún tipo de estructura al interior de la Presidencia de la República encargada de velar por la transparencia, por la integridad del Ejecutivo, por ejemplo. Eso sería importante. Se ha quitado la Secretaría, no quiero pecar de alcanzativa, ¿verdad? Pero sí sería importante la sustitución de un mecanismo de ese tipo. Justamente el gesto de entregar declaraciones patrimoniales debería ser el gesto por excelencia de cualquier funcionario público que quiera mostrar que es una autoridad con integridad, presentar declaración de patrimonio en tiempo de toma de posesión y de cese de funciones y ejercer un liderazgo desde arriba también que exija y no tenga ningún tipo de... Que no permita que sus funcionarios también dejen de cumplir esa obligación legal tan importante. Entonces,
creo que también es un tema que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta. Claro, no son temas, de repente son temas algo técnicos, pero creo que tenemos que irnos educando en el hecho de que hay mecanismos que existen y que sirven para prevenir la corrupción. Y otro tema importante es, por ejemplo, qué impulso se le va a dar a lo que Roberto mencionaba, la ley de función pública. O sea, esta ley de función pública lo que busca es que tengamos más ordenada la casa, que la manera en la que las personas entran a trabajar en el Estado, se mantienen trabajando en el Estado, son promovidas de sus puestos, o son degradados, o son capacitados, o son incentivados, y la manera en la que salen también de la administración pública tenga un sistema ordenado. Actualmente hay una serie de inequidades en los salarios, una serie de inequidades y de... la gente no puede prever, o sea, no hay una previsibilidad de las reglas para comportarte como servidor público. Eso también es un área importante que no es la sanción o la persecución de la corrupción, es un paso antes, es la prevención de la corrupción y la eficiencia del Estado. O sea, hay toda una serie de temas de agenda que desde la sociedad civil hemos ido impulsando, que han ido avanzando. Acceso a la información pública es una piedra fundamental para controlar al poder. Sabemos que donde hay secreto, hay más posibilidades de que haya abusos. La democracia es enemiga del secreto y el secreto es enemigo de la democracia. Entonces, el tema del acceso a la información pública y el hecho de que desde la Presidencia de la República tradicionalmente ha sido la institución donde ha habido más resistencia a entregar la información a los ciudadanos y ciudadanas, pues es algo que esperaríamos que en este gobierno, que la lucha contra la corrupción es una de sus banderas fundamentales, pues también se den pasos firmes en poderse abrir a la ciudadanía y poder abrir la información y este otro grupo de temas que también son importantes. Roberto, tu análisis sobre esto, esta narrativa de lucha contra la corrupción y ciertas decisiones que se han tomado en el Ejecutivo que podrían parecer contrarias. Definitivamente, yo creo que hay señales que uno como ciudadano está esperando, ¿verdad? El fortalecimiento de las instituciones a través del presupuesto, pero no solo, porque no todo se resuelve con más dinero, ¿verdad? Pero yo aplaudí realmente la eliminación de la Secretaría de Transparencia por el hecho de cómo había funcionado. Y es bien difícil pensar que desde adentro vas a poder fiscalizar a tus mismos colegas, ¿verdad? Yo no veía al secretario de Transparencia tratando de fiscalizar al presidente Sánchez Serén o a Funes. Al contrario, lo que se le recriminaba es que también por sus narices, estando ahí en casa presidencial, pues la partida secreta o gastos reservados, se hizo lo que se quiso con ella. Entonces, yo creo que una buena señal, y así de lo que creo que hemos estado, en lo que hemos estado insistiendo durante muchos años, es qué vamos a hacer con la Corte de Cuentas, que es, digamos, la institución que debería estar fiscalizando no solo al Ejecutivo, ¿verdad? Pero lo que vemos es una Corte de Cuentas que es moneda de cambio, que ha sido utilizada siempre para amedrentar a adversarios políticos y que muy por el contrario de fortalecerse, cada vez vemos una institución más débil y que no es capaz ni siquiera de ir y fiscalizar los gastos de la presidencia. Entonces, yo creo que esa sería quizás la mejor señal. Entrarle de lleno, ¿es una institución autónoma? Sí, pero nada le impide al presidente, así como no le impide crear una CICIES, nada le impide al presidente proponer una reforma de la Corte de Cuentas para realmente empezar a no solo tocar al Ejecutivo, que es, digamos, hasta ahorita digamos, a donde estaría limitada la CICIES, sino las municipalidades, el órgano judicial, etcétera. Luego, con el tema de la disminución del presupuesto del instituto, la verdad es que si hay una institución que creo yo que puede decir que ha contribuido al tema de la transparencia, no necesariamente porque tenga a los mejores funcionarios, etcétera, pero ha funcionado porque la ciudadanía ha hecho uso de la ley.
se ha empoderado tanto que ha llegado hasta las últimas consecuencias, y en muchos de los casos el instituto ha resuelto a favor de la ciudadanía, dándonos la razón de que todo lo que se hace en la administración pública debería ser público. Hay casos con reserva, etcétera, pero limitarle el presupuesto es creo yo, a mi gusto, una mala señal, ¿verdad? Al contrario, debimos haber fortalecido esa institución de tal manera que el ciudadano pudiese acceder y pudiese tener todas las herramientas a su disposición para precisamente empezar a fiscalizar lo que hacen los funcionarios y las instituciones, que son, digamos, quienes deberían de estar siempre dando la información, sin ni siquiera pedírsela, pero bueno, esto es así. Y con lo de las declaraciones de probidad, yo creo que, como decía Claudia, ese es, digamos, lo mínimo que podríamos esperar de un funcionario cuando asume. Es decir, una total transparencia de con qué entra, y creo que si no tienen nada que esconder, pues lo podrían haber puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que podamos ver si el discurso es coherente con la realidad. Zenia, con estas decisiones, ¿qué mensaje se envía a la población? El detalle, no solamente eso, sino que pongo otra pregunta quizás sobre la mesa, es cómo lo percibe, o sea, si realmente le interesa a la población estas decisiones. Porque por lo general la población, posiblemente, como Claudia lo mencionaba, es técnico, son aspectos técnicos, puede hacer que no entiendan que estos son retrocesos realmente en la lucha contra la corrupción o la prevención misma contra la corrupción. Creo que estas decisiones simplemente van en contra del discurso que se está llevando día a día, ya sea por Twitter o por cualquier red social. En lugar de decir, estoy a favor de la transparencia, mis decisiones lo que están reflejando, estoy en contra de transparentar mi gestión pública, mi gestión actual en la presidencia y la de los funcionarios que yo mismo he colocado. Que no se hayan entregado las declaraciones patrimoniales es una muy mala señal, ya lo han dicho mis colegas, porque justamente con las declaraciones patrimoniales se puede llegar a las auditorías, y esas auditorías son las que han develado en los últimos 3 años, 4 años, que ha habido enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios. Y vemos como un expresidente de la República, Antonio Saca, hoy está tras la reja, porque a partir de esas auditorías es que se empezó la investigación. Y aquí sí lo vuelvo y lo repito, y esto inició por solicitudes de información. Yo fui una de las peticionarias de las auditorías presidenciales de Saca, de Funes y de Flores para presionar y para hacer que la sección de probidad por fin iniciara auditorías que nunca en 57 años se había realizado. Si una institucionalidad, o sea, teníamos una ley que por 57 años nunca se había usado, y a través de un instituto de acceso a información y con una ley de acceso a información de 2011, se presiona como ciudadanos para que esto se haga, eso deviene y deriva, bueno, las diversas investigaciones. No la hicimos la ciudadanía, pero presionamos para que la institucionalidad funcionara. Disminuyéndole el presupuesto también al instituto, lo que le está reduciendo son el marco de actuación, las funciones, o sea, el trabajo que pudiera llegar a realizar, y no sabemos cuántas más investigaciones, qué más podría surgir en la lucha contra la corrupción. Como lo mencionaba igual Roberto, o sea, Claudia, perdón, o sea, entre más opacidad hay más espacios abiertos para actuar discrecionalmente, y eso puede llevar a más mal uso de los fondos públicos. Y eso pasaba, por ejemplo, con Saca, vimos que eran alrededor de 350 millones los que se usaron de la partida secreta, porque nunca hubo, bueno, Saca era el que mencionaba que había más información y no se necesitaba una ley de acceso a información pública. Y ahora, a través de la misma ley de acceso a información pública, se demostró que ha hecho mal uso de los fondos públicos. Funes heredó parte de eso y también tiene casi 351 millones que van en las investigaciones. Entonces,
la señal es completamente, el discurso dista mucho de las decisiones y eso es una muy mala señal. Entonces lo que más bien pediríamos al mismo presidente de la República es que así como ordena en Twitter los despidos o cómo deben de trabajar, más bien en sus reuniones con los funcionarios debería de decirles, bueno, sean íntegros, demuestren que verdaderamente están a favor de la ciudadanía y en pro del servicio público, y entonces presenten las declaraciones patrimoniales, que la sección de probidad realice el trabajo que tiene que realizar, pero es lo mínimo que nosotros requeriríamos de los mismos funcionarios públicos. Ustedes han hecho hincapié en un aspecto que me parece interesante y es la ciudadanía, el poder que tiene la ciudadanía sobre todo este tema de la lucha y el combate contra la corrupción. ¿Cómo se puede empoderar más a la ciudadanía cuando al final también los mismos medios de comunicación, digamos, deberían de ayudar a esta tarea, ¿no? Y también tener suficiente información por parte del gobierno y del Estado para poder analizar y tener un criterio mayor sobre lo que está pasando. Sí, es que es casi una regla esto. Quien empuja la agenda de lucha contra la corrupción en cualquier país, al menos en América Latina, siempre es la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil. Es ilógico pensar que alguien que tenga el poder va a hacer algún esfuerzo por fortalecer la institucionalidad contra la corrupción. Se hace nada más cuando es más caro no fortalecer la institucionalidad que hacerlo. Es decir, es porque estoy en medio de una crisis, estoy en medio de una serie de protestas, como el presidente Juan Orlando Hernández, que llama la MASI en Honduras, la equivalente a la CICIG, cuando le toca reconocer que ha ocupado dinero del Seguro Social para su campaña, por ejemplo, y luego de 24 semanas de protestas en Tegucigalpa y otras ciudades de Guatemala, la forma en la que él se libera de presión es pidiendo una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Entonces, igual, la Ley de Acceso a Información Pública existe en gran medida porque hubo un grupo promotor de la ciudadanía que lo impulsó. Está funcionando porque se le dieron los dientes necesarios, porque cuando el presidente Funes quiso hacer un reglamento que iba debilitado, digamos, también se protestó y nos pronunciamos como sociedad civil. Ahora bien, en el día a día también, o sea, hay organizaciones que hacemos ese trabajo como parte de nuestra labor diaria. Pero en el día a día de los ciudadanos que se dedican a otro tipo de acciones, pues creo que también es importante ir tomando conciencia de estas herramientas. A veces de repente no va a ser a nivel institucional macro estas acciones, pero podemos hacerlo con nuestros gobiernos municipales. Podemos solicitar información pública y cada vez creo que es más fácil hacerlo. Los formatos son más amigables, más sencillos, las alcaldías están más capacitadas en hacerlo. La información pública es una herramienta importante. ¿Qué es lo que nos interesa saber de nuestros problemas, por ejemplo, de nuestras comunidades en el día a día? O si queremos hacer una solicitud para que se resuelva una problemática determinada y hay información que no conocemos, podemos pedirla a la municipalidad, por ejemplo. Otra cosa es si vemos o somos testigos o conocemos de casos de corrupción también, o estamos siendo víctimas de soborno, por ejemplo, en una institución que presta un servicio fundamental para nuestros derechos, es importante hacerlo. Por ejemplo, y valga el comercial, en Funde contamos con una oficina de asesoría legal anticorrupción donde cualquier ciudadano que esté siendo víctima de la corrupción, por ejemplo, que desea hacer una denuncia, puede acercarse a Funde para poder recibir orientación legal y acompañamiento. Entonces, hay muchas vías para hacerlo. También, pues, hay otras organizaciones que dan servicios similares o que pueden brindar asesoría. Entonces, yo creo que cada vez más tenemos que cobrar conciencia y lo hemos visto en repetidas ocasiones como tenemos poder como ciudadanía y eso hay que ejercerlo, hay que creérnoslo y ese poder no se reduce a las elecciones, día a día tenemos ese poder de actuar. Bien, para concluir con el tema de las CICIES, me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el fiscal general de la República sobre el fortalecimiento que debería tener esta institución. Adelante. Lo importante es que toda herramienta que sirva para combatir la corrupción va a ser aceptada y va a ser utilizada de la mejor manera. Pero hay que hacer el llamado siempre a fortalecer las instituciones, a fortalecer la Fiscalía General de la República, que al final esta institución, la cual hoy por hoy dirijo, es la que va a permanecer en el tiempo.
Roberto, ¿cómo debería de funcionar la Fiscalía General de la República de manera paralela con una Comisión Internacional contra la Impunidad? Sí, bueno, yo creo que el primer paso para que la Fiscalía se fortalezca es que tenga en su cabeza, digamos, como titular a alguien totalmente independiente, lo que no pasa ahora. Entonces, para mí ese es el punto fundamental. Sin eso va a ser bien difícil que venga la Fiscalía o que venga toda la ONU y quiera fortalecer esta institución. Entonces, obviamente, una vez instalada la CICIES, la Fiscalía es como el actor principal a donde debe ir enfocada una gran parte de los esfuerzos de fortalecimiento, precisamente en las capacidades de investigación, en las capacidades para llevar a buen puerto los casos que se judicializan. Hoy por hoy tenemos una Fiscalía que su récord, digamos, su performance en cuanto a los casos que lleva a los juzgados, francamente nos sentimos, y esto lo digo como ciudadano sin ánimo de hablar del señor fiscal, pero nos sentimos los ciudadanos derrotados ante la corrupción. Todos los días vemos cómo personas que son y que declaran haber hecho, es que esto es lo peor, ¿verdad? Es que dicen, sí lo hice, sí soborné, sí me llevé 300 millones y digamos el castigo que tiene son realmente irrelevantes para lo que uno esperaría. ¿Qué pasa con esto? Es que eso quizás uno dice, no, pero es que ¿de qué sirve que lo metan de por vida? Lo que pasa es que la impunidad es el mayor incentivo para la delincuencia. Es decir, ¿cuál es el mensaje que le están mandando al delincuente que está allá afuera? Es, yo tengo que, yo puedo robarme o desviar fondos públicos en grandes cantidades y solo si me agarran, y tal vez si me agarran, me van a llevar a la cárcel 2 años, 3 años, y aún así quizás tengo la suerte de que me lo cambien por trabajo social. Entonces, yo creo que esos mensajes son los que tenemos que cuidar. Yo creo que ahí la Fiscalía nos queda de ver porque creo que hay casos cuando te dicen públicamente que fueron a un caso y se les olvida la prueba, ¿verdad? Tenían un video como prueba y no lo llevan, o decís, hey, ¿a qué estamos jugando? Si es que no, esto debería ser un tema de altísima prioridad y no debería de descuidarse. Tenemos que tener a los mejores fiscales trabajando. Entonces, sí, yo creo que la CICIES puede llegar a jugar un papel importante en eso, pero yo creo que hay otros aspectos que no dependen únicamente de la CICIES, dependen de nosotros, porque nosotros ponemos a los diputados eligen al fiscal, eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas. Si no cambiamos a los diputados, ¿verdad? Entonces vamos a seguir eligiendo a los mismos, y no digo a los mismos de siempre, pero vamos a seguir con esta situación por más CICIES que venga. Bien, tengo que hacer una pausa rápidamente, pero regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Estamos en las redes sociales para que participe y haga sus preguntas y comentarios de los temas que abordamos esta mañana. En la cuenta de Twitter nos encuentra como República 33 TV, en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos. Hablamos esta mañana sobre la lucha, el combate contra la corrupción y algunos casos que han salido a la luz pública que han sido conocidos. Y a propósito, hace algunos días, bueno, esta semana se publicó la captura
del exministro de Seguridad René Figueroa en la gestión Saca, que de hecho pues él se presentó a la Fiscalía General de la República, a quien se le imputa el delito de lavado de dinero y activos. Hay que recordar la figura que tenía René Figueroa, no solamente como funcionario en la gestión de Elías Antonio Saca y un poco más en la de Francisco Flores, sino que también el vínculo fuerte que tenía y que tiene pues este personaje con Elías Antonio Saca, quien cumple prisión por haber lavado dinero por $301 millones. Aquí hay puntos importantes. ¿Cuál es su lectura sobre este caso? Pero lo que tiene que ver con la prescripción del delito, Claudia. Entiendo que está por cumplirse ya los 10 años que se estipulan. ¿Sorprende de alguna forma la captura o que René Figueroa haya llegado a la Fiscalía General de la República para cumplir una condena? Yo creo que el hecho de analizar acá, siempre en relación con el tema de CICIES, es que no tenemos confianza en las instituciones. Entonces, siempre queda la posibilidad de que pensemos que ahí hay un acuerdo bajo de agua, que las instituciones que hay ahí es algún tipo de convenio entre las partes y el fiscal. O sea, siempre vamos a estar con esa duda y eso no es bueno para nuestras instituciones. Entonces, sabemos que en el caso Saca y todos los procesos judiciales alrededor del expresidente Saca siempre han estado marcados por una nota amarga de sí, se llevaron a juicio, pero el resultado no le hace honor a la justicia. Entonces, también este caso no deja de ser la excepción de estar sobre esa sospecha de la ciudadanía. Si ha obedecido o qué parte de este resultado insatisfactorio ha obedecido a falta de capacidad, a limitados recursos, etcétera, y qué parte de ese resultado ha obedecido a malas intenciones, a corrupción en el sistema judicial o en el sistema de justicia de nuestro país, no lo sabemos. Ahora, la oportunidad de tener una comisión internacional contra la impunidad, que ojalá sea liderada en esta parte, que tenga en este rol de investigación penal y querella penal, ojalá lo liderara la ONU, por ejemplo, El Salvador tendríamos más garantías de que hay un organismo internacional acompañando, empujando, asesorando técnicamente con expertos del más alto nivel posible casos de este tipo. Y bueno, lo que sabemos del caso Saca pues viene de la confesión que hizo el expresidente, pero realmente nuestra sociedad necesita conocer la verdad de hechos como este. Ese ejercicio de vernos en el espejo y saber cómo ha funcionado, cómo funciona la corrupción en nuestro país, es importantísimo para generar mecanismos de no repetición, para generar también una cultura diferente de rechazo frontal a la corrupción. Y al momento de la manera en la que están funcionando nuestras instituciones, esas garantías no las tenemos. Ahora bien, yo no dudo que haya fiscales valientes. Sé que hay fiscales valientes que hacen su trabajo incluso a pesar de muchas presiones. Quiero pensar que el fiscal general también está haciendo una labor bastante difícil y que él hace el mejor esfuerzo para eso, pero garantías no tenemos de esto. Lastimosamente el sistema, los resultados que genera no son de un sistema democrático y de justicia. Entonces, en ese sentido, pues con este caso y con otros que se están ventilando en la opinión pública, la duda siempre queda y por ello necesitamos un mecanismo que nos ayude a tener más credibilidad del funcionamiento de las instituciones. Roberto, tu lectura sobre este caso en concreto. Sí, bien dicen que piensa mal y acertarás, ¿verdad? Porque no quiero pecar de pesimista, pero imaginémonos que antes de que se instale una CICIES puedan empezar a llegar y a negociar mucha de la gente que ha estado involucrada o que ha salido, digamos, en los casos que se están ventilando en los juzgados, para intentar tener un acuerdo, ¿verdad?, previo a que haya una intervención, digamos, externa en los casos de corrupción. Digo, esto es una hipótesis, ¿verdad?, porque parece raro que justo antes de la prescripción del delito él se presente. Obviamente
creo que información tenía de lo que estaba pasando y de lo que le podía llegar a pasar si no se presentaba, pero también puede ser que esto ya haya tenido una cierta, un cierto acuerdo para que la pena, si es que es encontrado culpable, pueda ser todavía menor. Entonces, yo creo que, como decía Claudia, ya uno no puede estar como feliz cuando se presentan estos casos, porque siempre levanta sospechas, siempre hay alguna interrogante que dice, bueno, ¿y realmente la Fiscalía tuvo algo que ver en el sentido positivo, o es que los corruptos van a llegar y se van a presentar, digamos, de su propia voluntad para intentar acuerdos como los que ya vimos? Y a esto me refería yo en el bloque anterior. Es decir, lo que ves como resultado de la acción de la Fiscalía es, yo puedo obtener penas menores, puedo tener incluso solo trabajo social. Entonces, estamos incentivando a que el corrupto siga impune. Y a mí eso es lo que me preocupa. No estoy adelantando un juicio de valor sobre lo que haya podido pasar con el exministro de Justicia, pero algo hay para que él se haya presentado de su propia voluntad. Senia, ¿coincide usted sobre estas apreciaciones? Es decir, que puede estarse dando una especie de negociación o acuerdo de ciertos casos antes de que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad. Totalmente de acuerdo, pero no me quiero enfocar en eso, sino más bien hacer, que es una oportunidad que tiene hoy la Fiscalía y los mismos fiscales para demostrar que verdaderamente están ejerciendo sus funciones. Puede ser que nos pase lo mismo que ya hemos visto en otros casos, pero creo que si verdaderamente quieren mostrar que están haciendo lo que la Constitución les manda, que están haciendo y ejerciendo las funciones que les corresponde, si verdaderamente hay voluntad de ir en la lucha contra la corrupción y castigar a aquellos que se han enriquecido ilícitamente, entonces tienen toda una oportunidad de no ceder a presiones, de no hacer este tipo de acuerdos que únicamente lo que muestran es que sigue prevaleciendo la impunidad en este país, y lo que le va a permitir a otros es, como Roberto lo mencionaba, decir, bueno, no pasa nada si me llevo tantos millones del gobierno, del Estado, porque lo que me pueden dar, después me lo voy a gastar igual. O sea, que eso puede ser como lo que a la ciudadanía nos indigna. Entonces, creo que más bien es un llamado desde la ciudadanía a la Fiscalía, al fiscal general, que haga su trabajo como corresponde, pero que aplique todo lo que la ley misma manda a este tipo de funcionarios. Entonces, bueno, habría que ver cómo se va a ir desenvolviendo, llegar a entender por qué razón, el exministro se presentó, ya habrán acuerdos, no habrán acuerdos. Creo que eso lo vamos a ir viendo con el paso del juicio mismo. Entonces, sería adelantar también demasiado el criterio. Ok, perfecto. Con esto hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Claudia, muchas gracias. Gracias, Wendy. Ha sido un placer y feliz fin de semana a toda la audiencia también. Perfecto. Roberto, gracias. Muchas gracias, Wendy. A la orden. Perfecto. Senia, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Con esto cerramos. Será hasta el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.